buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la latitud donde nos estén mirando. Bienvenidos a Ciencia y Mente, el programa alrededor del budismo y toda su ciencia alrededor de la mente. Y bueno, estamos continuando con la serie alrededor de la atención plena y tengo el gusto de saludar a nuestro experto en budismo, Alberto Atala. ¿Cómo estás? Gracias, Marien. Bien, muy a gusto, muy contento y también con pues, la gran satisfacción de que cerramos un tema muy bonito en los 4 fundamentos de la atención plena el día de hoy, con atención plena en los fenómenos. Así es. Muy bien. Así es, y recordar que Alberto Atala es autor del libro de la paciencia, lo pueden adquirir en su librería de confianza o nos pueden escribir y también se pueden poner de acuerdo con él para que se les envíe. La verdad va en su 5ª edición y ya tiene ya está revisado, ya está adaptado a los nuevos tiempos después post pandemia, entonces bueno, la verdad yo se los recomiendo muchísimo. Y sí, hoy cerramos entonces la serie de los 4 fundamentos de la atención plena y hoy nos toca la atención plena en los fenómenos en general, que ya nos explicarás a qué se refiere eso. Y estamos hablando de donde nos dice el Buda que pongamos la atención para poder entrar en un estado meditativo. Sí, exactamente. Atención plena en los fenómenos es muy importante porque es como la conclusión realmente de lo que ya hemos estado estudiando, aplicando y trabajando, ¿no? Sobre los 3 anteriores, que el primero de ellos fue atención plena en el cuerpo. Entonces ahí pues usamos lo primero con lo que nos identificamos, creo que es incluso hasta antes que la mente, el cuerpo, claro, ¿no? Es una cosa impactante. Y luego, bueno, después vimos ya lo de atención plena en las sensaciones y los sentimientos, que es justo un juego que se hace de cuerpo y mente, ¿no? Ahí está ya totalmente aclarada la situación, que pues sí, tenemos un cuerpo maravilloso que opera probablemente, ¿no?, en muchos momentos a la perfección. Y bueno, y está obviamente el pensamiento, las ideas, la mente y la conciencia, que se refleja por medio de los sentimientos y las sensaciones físicas. Y después estudiamos, Marien, o abrimos aquí la entrevista, atención plena en la mente, que ahí ya se va directamente estos estudios, ¿no?, que tienen pues, muchos años, milenarias, directamente a cómo opera y funcionan las conciencias, ¿no? Y lo que era interesante, y para manera de recordatorio, es que vemos aquí 2 tipos de conciencia: la conciencia cognitiva, la psique, y la conciencia sustrato o conciencia bodega, almacén, ¿no? Y hasta ahí hemos llegado con lo que es realmente la atención plena en la mente. Y ahora lo que es importante es que el budismo no nada más está interesado como parte teórica, filosófica, el estudio en el cuerpo y la mente, sino que el budismo abarca, o sea, se va a todo lo que nos rodea, todo lo que lo que entra en juego con nuestra vida, y por eso se llama atención plena en los fenómenos, porque de esta manera podemos entender que tenemos un universo interno y un universo externo. Todo lo que se presenta a nuestros sentidos sensoriales, todo lo que existe alrededor de la vida humana, se contempla en el budismo también como muy importante de entendimiento, y ahorita lo vamos a ver, pero abarca más allá del cuerpo y la mente, el budismo, el interés de la relación que hacemos nosotros con los fenómenos en general. Ok, Alberto. Y aquí es una pregunta un poco con jiribilla, porque en teoría, ¿no?, dice el budismo, dice el Buda, que todo es una ilusión. Sí. ¿No? Entonces, no sería parte de la mente. Exacto, seguramente ahí llegaremos. Entonces, ¿cómo es este juego entre entender que todo es una ilusión y al mismo tiempo poder entrar en contacto con esos fenómenos que nos rodean? Sí, y para eso habla el budismo de las 2 verdades, ¿no? La verdad convencional, la verdad relativa, con la que entramos en contacto, y a eso es a lo que le llama justamente la parte ilusoria, ¿no? De apariencia, que es una apariencia, pero es una verdad, porque no podemos negar absolutamente las cosas que se nos presentan.
Y por Sería eso un enfoque nihilista, ¿no? Así de nada existe, ni yo, ni nadie, y entonces no importa nada de lo que yo haga, sí, ¿no? pero no, en el budismo sí se califica como una verdad existente, pero es relativa y es condicionada, Ok. ¿no? Y a eso le llaman apariencia porque vemos las cosas como aparecen, ilusorias de alguna manera, y luego viene la segunda verdad, que es la verdad última, la verdad definitiva, ¿no? Que es cómo son las cosas, cómo operan en la vida, cómo operan realmente los objetos, los sujetos, y ahí es donde realmente el budismo dice, y ahí ya no hay una ilusión, ahí lo que se conoce es como el vacío de las cosas, claro. la ausencia de identidad independiente o intrínseca de todo lo que nos rodea, ¿no? Y de uno mismo incluyéndolo. Por eso se habla de la apariencia, como una verdad que sí está. Sí, vemos algo, vemos un coche, por decirlo, y bueno, es una apariencia, una ilusión que la podemos prestar, pero no es como realmente existe, porque existe de partes, existen de condiciones para que esté hecha de la percepción que podamos tener de ese objeto, y entonces ahí llegamos a la realidad última, Claro, ¿no? clarísimo. Clarísimo quedó. Oye, bueno, entonces, vamos entonces a hablar a qué pasa en la vida, a qué obstáculos nos enfrentamos para poder hablar de esta atención plena en los fenómenos. Y me decías fuera del aire que empezamos con los aferramientos, ¿no? Sí, y esto hace mucho hincapié, incluso el libro de Alan Wallace, donde habla sobre atención plena de los fenómenos, hace mucho hincapié en que uno de los graves conflictos, ¿no?, que entramos como seres humanos en los fenómenos en general, tanto internos como externos, es el aferramiento que hacemos a ellos o el rechazo que tenemos hacia cierto tipo de convivencia, de experiencia, de contacto, ¿no? Entonces, ese estudio es muy importante porque en la medida que nosotros nos aferramos a una situación, a una circunstancia, a un objeto, a una persona, ahí está ya un grave problema de la atención, está siendo exagerada. Okay. Hemos exagerado esa atención de tal manera que nos involucramos en ella y obviamente que perdemos piso, ¿no? Entonces empezamos a ver las cosas de una manera distorsionada, exagerada, cuando hay esa idea de apego, de aferramiento a algo. Entonces aquí es donde la atención debe estar clarísima y, como lo dijimos anteriormente, de reconocer esa verdad relativa y esa verdad última de las cosas, que es complicado, eso ya es muy filosófico, ¿no? Pero bueno, la otra parte es la aversión. O sea, ese rechazo que podemos tener, también a manera de aferramiento, de rechazar ciertas cosas en la vida, y eso también es una exageración que imponemos a algo negativo, a algo que pues no nos gusta o no nos parece, pero es muy personal esa idea, ¿verdad? A alguien no le puede gustar, por decir, un alimento, pero no quiere decir... Chocolate para los tibetanos, que siempre lo mencionamos. Sí, o la carne para los vegetarianos, claro. ¿no? Pero no quiere decir que las cosas son así, que operen y funcionen. Entonces ese rechazo también es tener atención plena de ese tipo de fenómenos, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible tanto el rechazo a ciertas cosas como el aferramiento, la avidez por algo, entonces mantenerse en un punto medio con atención correcta, y las cosas cambian definitivamente cuando suceden ese tipo de extremos, ¿no? Que es el aferramiento. Que siempre suceden. Por lo general estamos viviendo ese tipo de situación la mayoría de las veces, sí. Ok, y entonces ese es, digamos, que el punto de atención cuando meditamos, cuando hacemos este enfoque de la atención plena en los fenómenos, si tenemos rechazo o aferramiento. Aferramiento, sí. Sí, ese es el enfoque. Ese es un enfoque importantísimo en este tema. En atención plena en los fenómenos nos pone al tanto de decir, cuidado, porque vamos a caer
en esos dos extremos exactamente, ¿no? De rechazo o del aferramiento a ciertas cosas. Y entonces ahí es donde empiezan ya las aflicciones mentales, ahí empiezan las decepciones, los problemas, los conflictos, insatisfacciones de muchas formas, y ahí se genera después la ansiedad, la angustia, los temores o los miedos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un juicio exagerado. Un juicio que no lo tienen los objetos, los sujetos, claro, circunstancias, no tienen esa realidad, es de la mente, es una visión que la mente genera, ¿no? Estado de conciencia, de psique, genera sobre ciertas experiencias que vivimos. Y por eso hay que estar muy atento, y hay incluso diferentes formas de cómo poder entender y resolver esa situación. Ok, Sí. y también hablábamos de los 8 intereses mundanos, que también nos quedamos ahí pegados. Bueno, sí, es que los 8 intereses mundanos es realmente lo que vivimos como seres humanos. O sea, el primero de ellos pues, es un apego, un aferramiento a lo material, al dinero. La mayoría de la gente pues buscamos dinero, buscamos las cosas materiales, pero la relación que establece uno con ellos es el problema. Puede ser sana o insana. Exactamente, ¿no? Claro. Porque puede ser una relación incluso con dinero y en cantidades altas, ¿no? Pero esa ceguera realmente que nos lleva a más dinero, más, no hay lleno, sí. O sea, no se llena uno con claro. nada, ¿no? O al revés, con las cosas materiales que tenemos, por decir, no sé, un par de zapatos, pero ahora queremos 20, 30 zapatos, y esa es la exageración de los intereses mundanos. Pues otro es la fama, el otro interés mundano es querer tener fama, incluso entre familia, o sea, ya no digamos ser el reconocido. Ser reconocido, ¿no? La importancia personal, ese es también otro de los intereses mundanos que también afecta mucho nuestra visión correcta de la vida, ¿no? Pues otro es el poder, también querer ejercer poder en todos lados, incluso en la familia, claro. En los amigos, en cualquier nivel, en profesiones y todo esto, ¿verdad? Y el cuarto de los intereses mundanos, pues está basado en esa alegoría que queremos siempre que nos tomen en cuenta, ¿no? Que es muy parecido a lo de la fama, ¿no? Okay. Pero es en otro contexto, que siempre queremos ser aceptados de lo que decimos, pensamos, hacemos, vivimos, ¿no? Siempre queremos que nos acepten. No puede ser así. Y esos intereses mundanos con sus opuestos son los 8 intereses mundanos. Sí. Ok, muy bien. Bueno, ahora también, bueno, hablábamos de los agregados. Hay que hablar de los agregados en este momento, ¿no? Bueno, obviamente. Recuérdanos qué son los agregados. Bueno, sí, los agregados constitutivos en la vida de todos los seres humanos, no es los budistas o hinduistas o cristianos, no, judíos, todos los seres humanos tenemos esos 5 agregados, y ese es justamente de la atención plena de los fenómenos, porque ahí están los agregados internos y externos. Por ejemplo, el primer agregado con el que contamos como seres humanos se llama forma, el de la forma. ¿Qué quiere decir forma? El cuerpo, claro. La materia, la parte física, ¿no? Ese es un agregado indiscutible, ¿verdad? O sea, nacemos ya con un cuerpo y a partir de ahí pues estamos con él hasta el momento de la transición del morir. El segundo de los agregados constitutivos en la vida humana son las sensaciones, pero fíjate, aquí ya no es material, aquí empieza a desprenderse ya un poco la parte del cuerpo, aunque las sensaciones se ejercen también en el cuerpo, pero también hay sensaciones mentales, claro. Que se conocen más como sentimientos. Ese sería el segundo agregado, sensaciones y sentimientos, que es justamente donde se hace el balance ya de cuerpo y mente, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Pero también está el tercer agregado, que son las percepciones, o sea, cómo percibimos cada uno lo que entra en contacto con nosotros y cómo percibimos las cosas internamente. O sea, para una persona la compasión puede ser el elemento básico de su vida, ¿no? Evitar causas de sufrimiento, pero para otras personas es como un reto el buscar causas que le generen malestar o tienen esos hábitos, tendencias
hacia ese tipo, entonces ahí no hay compasión. No, ni porque- compasión ni conciencia, porque supongo que con tantita conciencia nunca haría alguien eso. Exactamente. ¿Verdad? Pero incluso la busca de la misma manera para otros, entonces no hay compasión. Pero esa es una manera de percibir algo muy interno, ¿no? La generosidad. Ese es, por decir ejemplos para poder entender cómo la percepción juega Claro. un punto importantísimo, porque cada quien percibe las cosas de forma diferente. Coincidimos muchos, sí. Hay coincidencias en muchas cosas, sí, en los deportes, ¿no? En el arte hay muchas coincidencias de gente que les gusta la pintura o pintan y esto. Pero la percepción es el tercer agregado. El cuarto agregado es el de las formaciones mentales. Y las formaciones mentales son las acciones que llevamos a cabo, que se conoce como karma. Ok. Las formaciones mentales, porque forma uno una idea, y luego la habla y luego la lleva uno a cabo físicamente, ¿no? Y eso Entonces, tiene una consecuencia. y eso tiene consecuencias desde la perspectiva del karma, ¿no? Porque el karma en sí pues tiene que tener un sustento. Si no decimos cómo, el karma está volando, es Claro, una claro, cosa... claro. ¿Por qué genera consecuencias? Porque hay causas y consecuencias, porque son acciones que ya lo vimos ahora que estudiamos atención plena Sí. en la mente, que se guarda esas acciones en la conciencia sustrato, exactamente, así es, María. Entonces sí tiene un sustento, sí hay algo que avala definitivamente que somos los responsables de lo que hacemos, sí, y esa es las formaciones mentales, Ok. porque en esta perspectiva, Marien, empieza todo por la mente y después la palabra y después viene ya la acción, ¿no? Y por eso son las tres acciones que Ok. son las formaciones mentales. Y el quinto de los agregados es el de la conciencia. Pero aquí se habla de la conciencia, la psique, la cognitiva. Ok. La conciencia burda de alguna manera se dice porque el sustrato se considera sutil y ya la conciencia primigenia la más sutil, ¿no? Entonces, esos son los 5 agregados, pero lo interesante de por qué atención plena Ajá. en este tipo de fenómenos es porque esos son ilusorios. O sea, el cuerpo va a desaparecer. Claro, todos estos 5 agregados. Exactamente. En el proceso del morir, cuando uno muere, esos 5 agregados se pierden, se borran. No se pierden las acciones del karma, que eso tiene otro contexto, ya hablaremos algún día de eso. No, al contrario, se quedan ahí por los siglos de los siglos. Pasan en un estado de conciencia, pero lo que ya vivimos en esta experiencia como humanos, en los 5 agregados se colapsan. O sea, ya no va a haber psique, ya no hay cerebro. No. Ya no va a haber percepción porque ya no hay con qué percibirlo, ya está uno muerto, ya no tienes... Sentidos. Ya no tiene uno los sentidos sensoriales, ¿verdad? Ya no produces acción porque pues ya está uno muerto, ya Sí, no puede claro. uno ni pensar, ni hablar, ni tocar, ¿verdad? Y ya no hay sensaciones ni sentimientos. Entonces todo eso se desaparece. Y es justamente donde hay que poner atención plena en eso para estar conscientes de cómo nos relacionamos con los 5 agregados, que son ilusorios, finalmente de eso ya no va a haber nada. Claro. Pero Y- nos agarramos de ahí. Y una cosa muy importante es, ya un poco lo has explicado, Ajá. cómo operan los 5 agregados, hablando, bueno, y hablando también de las 3 marcas de la existencia que vienen muy ligadas, ¿no? Sí. Bueno, es que la verdad, todos los fenómenos que existen, todos los fenómenos tanto internos como externos, que es los únicos que hay fenómenos internos, Sí, ¿no? claro. y lo que está fuera de uno, ¿no? Es lo que percibimos como humanos. Todos esos pues tienen esas marcas de la existencia, tienen marcas de existencia y son esos 3 tipos que todo es impermanente, todo lo que está internamente, hasta el tipo de amor con que nos los relacionamos, la edad, el crecimiento, el conocimiento, es impermanente, se mueve, ¿no? Ese es el primer sello, la impermanencia, pero lo mismo sucede afuera de nosotros. Todo es impermanente, el clima, el tiempo, la materia. O sea, todo surge y se disuelve, ¿no? Surge y se transforma. Se Claro. transforma más bien en otras cosas, algunas se disuelven, pero todo lo que existe en la vida, pues, ¿qué no es impermanente? Sí. ¿Qué no es impermanente? Todo lo que hay, ¿verdad? Empezando por la vida. Empezando por la vida de uno, por eso la impermanencia y la muerte. Claro. Pero ese es el primer sello de la existencia,
donde tenemos que estar atento a ese tipo de experiencia de las tres marcas. El segundo tipo de sello con el que también entramos en contacto todos es el de la insatisfacción. O sea que estamos permeados nosotros por una forma de vida en donde la insatisfacción va a surgir, va a llegar en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque definitivamente las cosas son cambiantes. Entonces, si pensamos que siempre mi coche va a estar nuevo, ¿no? Claro. Que mi camisa que me compré o el alimento que he comido siempre va a ser el mismo sabor, no, cambia, porque tú pides un alimento en un restaurante y el mismo alimento, una ensalada X, vas a otro, la pides y tiene otro sabor. Entonces, esos cambios hacen que en ocasiones la insatisfacción esté presente en muchos niveles y es un sello de existencia que el Buda lo marcó muy bien con las 4 nobles verdades, la primera y la segunda, ¿no? Ahí habla mucho de este tipo de sufrimiento que nos conduce y es la insatisfacción. Y el tercer sello de existencia es el del condicionamiento, que como seres humanos estamos condicionados a un tipo de percepción equivocada de ignorancia, la cual nos lleva justamente a generar un yo que está basado en los 5 agregados, justamente el yo, pero lo solidificamos como algo independiente del cuerpo, de las sensaciones, de las formaciones mentales. Que sería el ego, ¿no? Y el ego, exactamente. Entonces, pero lo hacemos como si existiera fuera de las percepciones, de la psique, como que ese yo, ese ego, lo vivimos y lo pensamos aparte. Entonces, ese es un condicionamiento que lo vemos así también. Es muy complejo. Y es el peor, ¿no? Porque es porque surge de la ignorancia. Es el más difícil porque la impermanencia y la transitoria de las cosas al portador, ¿no? Cualquiera lo podemos entender y lo vivimos. La insatisfacción pues se nos da de muchas maneras, una enfermedad y hay un poco de malestar, sufrimiento, estábamos sanos, ahora estamos enfermos y hay insatisfacción. Pero el condicionamiento es bien complejo porque ahí sí entraría el estudio ya de la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos, ¿no? No hay una identidad independiente ni que exista desde su propio lado. Es complicado este tema del condicionamiento, pero así es. No, y además yo creo que además de esto que has mencionado, es que no nos damos cuenta que estamos con esos condicionamientos y creemos que es lo normal. Hablando, por supuesto, este es el gran condicionamiento, pero todo lo que pensamos estamos condicionados a pensarlo dependiendo de nuestra familia, lo que nos enseñaron, de nuestra sociedad. Los árabes, los musulmanes tienen unos condicionamientos muy distintos a otras culturas, sobre todo a la occidental. Y ni uno ni otro se entiende, pero tampoco entienden que lo aprendieron y es un condicionamiento, no es que sea, no es que sea así la realidad. Es adquirido y tiene que ver como base, pues obviamente, de donde emergen los atributos del país, tipo de religión, tipo de conocimiento, costumbres, hábitos, tendencias, alimentación y bueno, y la parte genética, ¿no? Que también tiene un condicionamiento muy grande, la parte genética, ahí influye el cerebro. Ahí es donde los cerebros, porque el funcionamiento de los cerebros, en general, los humanos tenemos el mismo cerebro, igual que vemos con 2 ojos, igual que tenemos 2 manos y 10 dedos, todos los humanos, pero en la parte genética y en la parte en el budismo todavía va más a fondo, que es el karma de una experiencia pasada, que es un tema muy complejo, muy difícil, el ya valorar que venimos de otra experiencia de vida, ¿no? Y que ahora nos presentamos con lo que hemos traído de otras cosas, pero la parte cerebral y todo influye mucho lo genético, los padres. Pero lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Que me decías, bueno, es que, claro, todo esta práctica tiene como uno de los grandes objetivos es justo limpiar esa conciencia sustrato y deshacerse de todos esos condicionamientos que nos hacen repetir al infinito experiencias negativas o positivas, pero las negativas, pues que peor, ¿no? Sí. Bueno, y valga la pena ahora que tocas esto tan importante, que sí es el trabajo de la meditación.
O sea, en la meditación lo que hacemos es transformar esa conciencia sustrato, o sea, de dónde emanan, de dónde surgen las ideas, los pensamientos, la mente, de dónde surge de la conciencia sustrato. Llega al presente, la conciencia cognitiva, y se desarrolla, se desenvuelve, ¿no? Y cuando uno termina una idea, se desvanece. Pero ¿a dónde se desvanece esa idea? A la misma conciencia sustrato. Entonces la meditación lo que hace es la transformación, porque estás meditando, estás examinando un tema personal de algo que te lastima, que te molesta, los celos, ¿no? He tenido celos en esta vida, o avaricia. Entonces, meditas mediante la visión profunda, interna, analítica, de exploración, y meditas que realmente eso puede transformarse. Entonces lo trabajas en la psique y cuando termina regresa transformada en algo que puede ser diferente para vivir de otra manera. Y aquí aparece el tema de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Porque a partir de esa meditación, esa visualización y esa intención, el cerebro se modifica, es impactante. Sorprendente. Hay un libro, por ahorita que dices de la plasticidad del cerebro, que me regaló mi hermana, que se llama El cerebro de Buda. No sé si ya lo has oído hablar, este libro está muy bueno. Y son dos neurocientíficos maravillosos, no recuerdo su nombre ahorita, si no lo diría, pero el libro se llama El cerebro de Buda y entras y lo puedes bajar sin el menor problema. Y justo hablan de cómo los pensamientos que tenemos hacen la plasticidad en el cerebro. O sea, mente y cerebro están totalmente unidos en este momento. Hasta la muerte se desprenden. Pero todo lo que nuestros pensamientos, ideas, todo van moldeando. Van moldeando, exactamente. Y el cerebro es transformable, igual que los pensamientos y la forma de vida. Y eso es un hecho. Esa es la gran buena noticia, ¿no? Esa es la gran buena noticia y es algo que está ahorita, pero ya cada vez más y más y más en la neurociencia, que ha tomado un impacto maravilloso en la medicina, ¿no? En la psicología. Va muy bien ese trabajo, yo estoy muy cercano de los grandes maestros que trabajan en esto y han hecho cosas impresionantes en base a los estudios de la transformación, porque el cerebro si determina la caja donde está almacenado todo, pero la información la genera la mente. Claro, claro. Y además algo que el Buda supo hace 2500 años a través de la intuición, del trabajo con su mente, que logró ese conocimiento al iluminarse. Hoy los científicos están diciendo sí es cierto, ¿no? A través de sus estudios. Exactamente. En este tema de la plasticidad del cerebro ha sido algo impresionantemente abierto ahora y con unos estudios impactantes que estoy al tanto. Ese libro está bien, lo estoy disfrutando del cerebro de Buda, qué maravilla. porque tiene mucho de lo que está actual, ¿no? Claro. Pero en donde está más fuerte toda esa unión actual, y ya lleva 100 años en nuestra cultura, es la física cuántica. Claro. Sí, la mecánica o física cuántica, eso va, pero de la mano totalmente con las apariencias, las probabilidades de que las cosas pueden ser tan diferentes a como uno las percibe, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya estamos por cerrar, Alberto, nada más recordar que exacto, en esta realidad relativa, que es lo que hemos estado explicando ahora, la impermanencia, la insatisfacción, el condicionamiento. Pero en la otra, en la, ¿cómo se llama? La realidad... o sea, la verdad última. La realidad última es donde no hay impermanencia porque hay la conciencia continúa. Todo está siempre, esa sí es eterna, esa sí es luminosa permanentemente y esa sí es lo que nos verdaderamente nos define, ¿no? Bueno, es que es una manera de expresarlo, como lo comentas tú ahora, sería la conciencia ya primigenia o primordial, ¿verdad? Pero incluso yo creo que esa misma conciencia primigenia genera también diferentes formas de superación en sí misma, ¿no? Se va haciendo cada vez de mejor manera, pero sí es lo que ya percibe las cosas como son, sí. Muy bien. Así es. Pues, y ya hablaremos de ella en su momento, porque es algo que está pues todavía por ahí, pero es que primero hay que abordar estos conocimientos. No, bueno, claro, es lo primero que entender. Y entonces va uno empujando poco a poco a más, ¿no?
Bueno, entonces nos dejas en suspenso. Muy bien. En eso. Y con esto, pues yo creo que cierra muy bien lo de atención plena en los fenómenos y en general los 4 fundamentos de la atención plena, que es, como lo hemos dicho y no está por demás repetirlo, la primera de los estudios y meditaciones analíticos son estos. Perfecto. Pues Okay. muchas gracias, No, Alberto. al contrario, qué bueno que estamos aquí hablando. Ya regresaremos con nuestra lindas. siguiente serie muy pronto. Pues gracias a ustedes también por escucharnos y recorrer con nosotros este camino. Yo soy Mariana Estrada, Alberto Atala, muchas gracias. Y les recuerdo del libro de la paciencia, lo pueden adquirir, les recuerdo de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, mándenos mensaje y estamos ahí al pendiente de todo lo que, preguntas por supuesto, todo lo que necesiten ponerse en contacto con nosotros, ahí estamos pendientes. Y bueno, no me queda más que despedirme y nos vemos y nos escuchamos muy pronto, Alberto. Y gracias por las porras al libro de la paciencia. Se agradece. Muy merecidas. Se agradece. Gracias. Gracias a todos y pues hasta luego. Hasta pronto.